Bueno, por último, Javier Echeverría. Bueno, yo al estar la ponencia distribuida, entonces voy a hacer algunos comentarios breves sobre... doy por supuesto que no se ha leído, claro, o sea, se me sorprendería muchísimo que en España leyese a alguien, ¿no? Entonces, si alguien ha leído, entonces que levante la mano, pero por favor, en todo caso, sí pienso que las relaciones intelectuales, que debe seguirlas habiendo, se hacen mejor vía internet, ¿no? Con lo cual, si alguien quiere comentar conmigo esas cosas, pues hacemos un chat, lo hacemos por Skype, como ustedes quieran, ¿no? Entonces estamos en un ámbito que no pertenece, que es del pasado, o sea, que del pasado, esto es el segundo entorno, dicho en mis términos, ¿no? En donde se producen de verdad las novedades, el contacto intelectual y las relaciones es en el tercer entorno, o sea, bueno, en este caso una de sus modalidades es Internet, y por lo tanto, pues digamos, voy únicamente a señalar algunas cuestiones, sobre todo para ir abriendo el debate. No sé si me lo permites, José Félix, pues creo que, digamos, yo diré primero que yo sigo usando el término de revolución tecnocientífica. No voy a hablar, o sea, vamos, no voy a hablar de ese concepto. Entonces diré que las TICs, que es el tema de la mesa de hoy, es uno de los ejemplos de tecnociencia, pero no el único. Incluso diría que, cara al futuro, ni siquiera el más importante. Vamos, entonces, y esto es mucho decir, pues claro, digamos, no hay más que haber oído los discursos de quienes me han precedido en el uso de la palabra, para la gran revolución es la digital. No. La gran revolución es la tecnocientífica, una de cuyas modalidades es la revolución digital, pero hay otras revoluciones en marcha, estas sí son nuevas tecnologías, porque las TIC ya no son, vamos, nuevas hay, sí, claro, porque se generan continuamente innovaciones, pero de nuevas no tienen nada, o sea, ya llevan, vamos, llevan pues unos 40, 50 añitos de antigüedad, ¿no? Digamos las TICs, ¿no? Y por lo tanto, pero sí que hay nuevas tecnologías mucho más recientes. Me refiero a dos muy importantes, que son tecnociencia, que son las nanotecnologías, y segundo, las neurociencias. O sea, entonces, en el 2001, en el 2000, el Parlamento, la Cámara de Representantes, norteamericana aprobó, a propuesta, por supuesto, de las instancias militares, que es de donde quien lleva la iniciativa y quien lleva el liderazgo, o sea, y lo sigue llevando. O sea, entonces aprobó el proyecto Nanobioinfocogno, y promovió la convergencia entre nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías, o sea, tecnologías de información y comunicación, y cogno, o sea, tecnologías del cerebro, de la cognición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en donde se van a producir grandes cambios, y les animo a todos ustedes, por lo menos a hacer el seguimiento, es en el ámbito de las nanotecnologías, en donde España está bastante bien situada, y también en neurociencias, en concreto, hablando de las nanotecnologías, no me voy a extender, diré que las nanotecnologías han supuesto el descubrimiento de un nuevo mundo, que es los nanocosmos. Es decir, que se ha encontrado en la propia naturaleza y por derivación en el propio cuerpo humano, se ha encontrado una nueva dimensión de la realidad, no de la realidad virtual, o sea, de la realidad física, de la realidad biológica, de la que se toca, de la que nos constituye. O sea, nosotros somos, que yo sepa, seguimos siendo carne y hueso. O sea, no somos inmateriales. En el reino de los cielos lo seremos, pero aquí no somos inmateriales, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan surgido tecnociencias que están transformando radicalmente nuestro cuerpo y que van a transformar radicalmente nuestro cerebro, este es el desafío, y como el ciclo es sobre desafíos, entonces ahora bajo a las TICs, pero sí quería hacer la advertencia de que el programa Nanobioinfocogno, esto es lo decisivo, en el año 2001, y por lo tanto, digamos, hay que estar atento a qué sucede con las nanotecnologías y con las nanotecnologías aplicadas a las neurociencias. Resumo brevemente por terminar qué sucede con las neurociencias. Con las neurociencias, bueno, el propio Google ya lo ha dicho, o sea, para el año 2050 tiene un macroprograma organizado, digamos, para instalar, conectar
cerebros directamente entre sí. O sea, ¿para qué vamos a usar toda esta parafernalia del hardware si simplemente insertando biochips e infochips, o sea, biochips que sean emisores y receptores, nos conectamos directamente y tan contentos? O sea, tan contentos me refiero, no, un mundo feliz, digamos, porque esto efectivamente va a resolver una gran cantidad de problemas. Bueno, entonces, digamos, hay nuevas utopías en curso, y diríamos la conquista de los nanocosmos es una de ellas, y la conquista del cerebro. En el año 2001 la National Science Foundation llamó así a su programa Conquista del Cerebro, muy americano, la conquista del oeste, la conquista del espacio, y seguimos conquistando, ¿no? Y efectivamente que las empresas norteamericanas han conquistado la economía, vamos, la ilustración la has puesto, vamos, con una claridad meridiana, ¿no? Y en concreto, dentro de esas industrias, de esas grandes empresas, en concreto las empresas TIC, si os habéis fijado, el liderazgo claramente es de las TICs ya, o sea, entre las 10 primeras creo que había 7 del sector, o sea, no he hecho la cuenta, pero más o menos 7. Había una petrolera, la Exxon, cayendo la Exxon, o sea, bajando en valor bursátil, vamos, con la crisis del petróleo, ¿no? Mientras que en este momento, en lo que yo llamo el tercer entorno, diríamos, hay una nueva fuente de riqueza potentísima, que es la información. Que no es lo mismo que conocimiento y que no es lo mismo que datos. O sea, entonces, por lo tanto, distinguir entre datos, información y conocimiento es básico, no voy a entrar en la distinción, estoy haciendo simplemente, digamos, algunas advertencias. Bueno, entonces, dicho esto, claro, si esta hipótesis es cierta, entonces ya las ciencias sociales pasó su tiempo, el de las ciencias sociales. Y disculpa que me hayáis invitado aquí a decir que estáis obsoletos, ya me disculparéis. Ya sabéis que los sociólogos y los filósofos... Bueno. Entonces, el futuro es de las tecnociencias sociales, y no es lo mismo. O sea, es decir, hay que distinguir muy claramente entre las ciencias sociales y las tecnociencias sociales. Eso, como está explicado ampliamente en el escrito en fin, sin leer, no hace falta leer. O sea, si se va a pasar esto, supongo, en formato digital, ¿no? Estos textos, ¿no? O sea, no tiene ningún pendrive. En un pendrive, perfecto. Entonces hacéis una búsqueda transversal, sin leer, porque es importantísimo no leer los textos, porque si uno empieza a leer de principio a fin, o sea, se vuelve obsoleto, es decir, vuelve al mundo primitivo en el cual nos hemos creado nosotros, ¿no? Como sois jóvenes, tenéis que hacer lecturas transversales, meter buscadores de Google, de lo que sea, o buscadores más sofisticados, o sea, más sofisticados, pero en un texto basta con el de Google o con el Yahoo o cualquier otro, el de Word, o sea, por lo tanto, una lectura transversal en base a términos, no solo en mi ponencia, sino también en las demás. Bien, entonces eso sería ya una tecnolectura. Una tecnolectura que no es lo mismo que la lectura. La lectura es de principio a fin, la tecnolectura es transversal, incluso podéis ponerle un algoritmo aleatorio, y ya está. O sea, entonces lo hacéis ya con un algoritmo aleatorio, ni siquiera intervenís vosotros y a ver si hay suerte, porque estamos en condiciones de incertidumbre, entonces leéis de manera incierta y salga lo que salga, y vais a aprender muchísimo, sobre todo si repetís el experimento varias veces, porque claro, vais a hacer varias lecturas transversales, todas ellas aleatorias, y entonces habréis mi texto, esto lo aconsejo para el mío, no para los vuestros hay que leerlos, digamos, desde la A a la B a la Z, ¿no? Pero en el mío hacéis esta lectura y veréis que son varios textos, o sea, son varios textos y no uno solo. Bueno, entonces hecha esta pequeña broma, diré que a mí el tema que me sigue, perdón, voy a decir una segunda provocación, para mí no ha cambiado nada. O sea, no ha cambiado nada y lamento decirlo. O sea, los filósofos somos gente muy rara. O sea, deberíamos ser expulsados directamente. Ya estamos siendo expulsados de las universidades y de la docencia, pero mejor que fuéramos expulsados directamente del país, o sea, o acogidos en un psiquiátrico, en alguna cuestión de estas. Os anticipo que yo me he dedicado muchos años a la filosofía de la ciencia, luego a la filosofía de la tecnología también durante bastantes años. Desde el 2008 me dedico a la filosofía de la innovación, que es de lo que voy a intentar hablar algo al final, porque creo que el tema de nuestro tiempo, por decirlo en términos de Ortega y Gasset, la tecnociencia lo era, o sea, hace unos años. El tema de nuestro tiempo actualmente es la innovación, como efectivamente has dicho, Luis, y habéis dicho todos, o sea, porque estamos todos, José Antonio también, en que el desafío de la innovación
y de la innovación social, o sea, que es a lo que yo me dedico, o sea, desde el 2008 me dedico a eso. He sido, perdón, emprendedor, he sido emprendedor, no empresario, no es lo mismo, no es lo mismo. He sido emprendedor muchas veces a lo largo de mi vida. Una de ellas fue la Sociedad de Lógica, Filosofía y Metodología de la Ciencia. Esto fue una iniciativa directa, personal, no mía, sino mía y de 4 colegas, o sea, que es como se hacen las cosas. Lo hicimos en un garaje, o sea, digamos, lo hicimos en un garaje y... No hubo la misma suerte. No, bueno, es que España es España. O sea, no había capital riesgo, no había empresas de capital riesgo y no conseguimos tener tanto éxito como otros, ¿no? Pero bueno, dicho esto, dicho estas bromas, sí es cierto, hablando un poco más en serio, es completamente cierto que el mundo ha cambiado. Ortega y Gasset, que está en mi texto, citado repetidas veces, él dice que naturaleza, él dice que la técnica es esencial al hombre, es un filósofo clásico, o sea, todavía habla de esencias, de sustancias no, pero de esencias sí. Yo desde luego de esencias no voy a hablar, faltaría más. Pero él dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia y circunstancia. Bueno, bien. Entonces, vale la tesis. Entonces, digamos, lo que ha cambiado es la circunstancia. Lo que ha cambiado es la circunstancia. Y entonces yo para eso introduzco el término coherentemente de tecnocircunstancia. Entonces vivimos en una circunstancia tecnológica en la cual que nos rodea. El propio Ortega usa el término no de entorno, que es el que yo utilizo, sino de contorno, o sea, pero vamos, circunstancia vale perfectamente también, ¿no? Y por lo tanto, digamos, lo que ha cambiado es la circunstancia, y Ortega tiene su frase célebre de yo soy yo y mi circunstancia, y yo no me salvo si no se salva ella. Esta es una frase memorable, o sea, es decir, que es de compromiso social, o sea, de compromiso social, es decir, que el futuro de Telefónica efectivamente nos concierne a todos, o sea, completamente de acuerdo, porque, vamos, no estoy haciendo publicidad de Telefónica, que de cualquier otro operador, pero el futuro, digamos, de todas estas empresas y de los buscadores, etcétera, como son nuestra circunstancia, porque aquí, obviamente, supongo antes yo hace años preguntaba que quién no lleva móviles, ¿no? Y bueno, y salía gente que no llevaba móviles. ¿Quién no llevaba tarjetas de crédito? Y no sabía nadie. Todo el mundo llevaba tarjetas de crédito, ¿no? Igual ya la gente comienza a dejar de llevar tarjetas de crédito, pero móviles no, porque ya está la tarjeta de crédito metida en el móvil, claro está. O sea, bueno, en cualquier caso, es muy probable que aquí en esta sala haya personas con varios móviles. O sea, es muy probable, muy verosímil. Bueno, entonces dicho esto, por lo tanto, esta es nuestra cibercircunstancia o tecnocircunstancia. El mundo ha cambiado radicalmente porque estamos confrontados a este entorno tecnológico, yo lo llamo tercer entorno. Bien, siguiente idea. Las tecnologías, efectivamente, lo dice Ortega, transforman el mundo, o sea, él dice literalmente que segregan una sobrenaturaleza y es el hombre impone a la naturaleza una reforma para satisfacer sus necesidades. Y segunda idea de Ortega, dice que las necesidades del ser humano cambian siempre, porque surgen nuevos deseos. Entonces a mí me interesa mucho la idea de la recursividad de los sistemas técnicos. O sea, está desarrollada en mi ponencia, pero la voy a mencionar muy brevemente. Es decir, que el ser humano, si Ortega tiene razón, y yo creo que la tiene, genera sistemas técnicos, pero una vez generados esos sistemas técnicos, como se ha dicho aquí, devienen naturales. O sea, digamos, obviamente todo esto ya forma parte de la naturaleza, entre comillas, es decir, mejor de la circunstancia. O sea, y digamos, cualquier persona usa estas tecnologías y está en Internet, y está en YouTube, y está navegando, y en muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo notable para Ortega es que una vez que un sistema tecnológico ha transformado el mundo, siempre sale otro sistema tecnológico que lo vuelve a transformar. Entonces, esta idea es muy importante, muy importante, porque entonces lo que tenemos es que los sistemas tecnológicos se superponen los unos a los otros. Para mí, el concepto de superposición es muy importante y por lo tanto es de Ortega, o sea, y creo que es útil para interpretar. Al fin y al cabo, según dicen, por ejemplo, los investigadores del cerebro humano, que ahora se ha avanzado muchísimo en esa investigación, ya no se le llama conquista del cerebro, ahora se llama programa Brain,
con Obama, cuando llegó Obama quitó la connotación militar y lo llamó brain a secas, brain es B.R. etcétera, y la Unión Europea, siempre humanista, en fin, florentina, ¿no? Dijo human brain, y las hormigas no tienen cerebro. O sea, Darwin dijo que hay dos maravillas en la naturaleza, una el cerebro humano y otra el cerebro de las hormigas, ¿no? Con lo cual, investigar el cerebro de las hormigas es tan importante, desde mi perspectiva, como investigar el cerebro humano. Bueno, pues ese es el programa, digamos, estrella para las próximas décadas, en el cual los procesos de cognición, de percepción, incluidos los olfativos, los gustativos, porque hasta ahora esta Internet pues solo es audiovisual, y eso pues es una miseria, porque no podemos comer juntos, o sea, yo el pincho de tortilla que me he tomado, que estaba buenísimo, ¿no? Entonces por Internet no me lo puedo comer, o sea, todavía, y sin embargo las lenguas digitales están inventadas, Nosotros en el Parque de Miramón hicimos hace ya, vamos, 8 años como mínimo, ¿no? O más, y vino un señor de California que sabía muchísimo y presentó lenguas digitales y narices digitales. Uno puede, hace años, ya hace 10, 12 años yo ponía este ejemplo, uno puede mandar un ramo de rosas por Internet, o sea, y se huele, se huele. Uno se tiene que poner, claro está, la prótesis tecnológica correspondiente, ¿no? Quiero decir que, por lo tanto, hasta que de verdad el Internet sea un mundo, en fin, de calidad, pues a mí, digamos, los buenos olores, los buenos sabores, yo vengo del País Vasco, ¿no? Los buenos sabores, pues son muy importantes, o sea, digamos, el disfrute de la vida, entonces está muy bien, no sé, las películas, las imágenes, los sonidos, la música, los cascos, etcétera, pero todavía yo, mientras no vea al personal con las lenguas por ahí implementadas, y no veo a nadie con una lengua digital aquí, o las narices también, unas narices digitales, pues creo que todavía queda mucho por hacer en el sentido de que el tercer entorno sea un mundo de vida, que es un término orteguiano. Bien, entonces dicho esto, todo esto son innovaciones, completamente de acuerdo. En la ponencia yo insisto mucho, pero son innovaciones de producto. Paso ya a los estudios de innovación y termino en breve. Innovaciones de producto. Entonces, los estudios de innovación, yo no sé mucho de innovación porque solo llevo 8 años estudiando este asunto, pero ya he aprendido algo. Y entonces, por lo tanto, voy a transmitir algunas cosas sobre innovación social también. Entonces, los estudios de innovación, esto proviene de la OCDE, que quería generó el manual Frascati para medir la I+D y querían medir también la innovación. Se dieron cuenta, gente que sabe muchísimo, y que son los que elaboran el manual Frascati, hicieron un manual diferente que es el manual de Oslo. Entonces, en el manual de Oslo, claro, como la innovación tecnológica, por supuesto, es continua, empezó en el 92 con innovación manufacturera, en el sector manufacturero. Innovar era pues generar un nuevo automóvil o no sé, un microondas, o sea, hardware, o sea, manufactura, ¿no? Pero en un momento dado se habló de innovación en el sector servicios, y esto ya es el manual del 97. Y luego en el 2005, que es la tercera y última versión del manual, ya, aparte de la innovación de producto y de la de proceso, se admitieron 2 nuevas modalidades de innovación, que esto es un consenso internacional, o sea, que es la innovación organizativa y la innovación de mercadotecnia o marketing, dicen también, más ampliamente, y voy a quitar el término, está bien el término marketing, no tengo nada contra él, pero es mejor, yo creo, comunicación. Comunicación, entonces, que es un término que se usa también como cuarta modalidad de innovación. Entonces diríamos que hay 4 modalidades internacionalmente reconocidas de innovación, que son las comunicativas, las organizativas, las de proceso y las de producto. Vale. Entonces, dicho esto, hay que fijarse desde los estudios de innovación, cuando uno contempla Internet o todas estas tecnologías, toda esta tecnocircunstancia, esta nueva circunstancia, normalmente se ve como nuevos productos. Yo aquí mismo llevo el producto estrella, ¿no? El producto que más crece, el devorador, ¿no? O sea, esto, digamos, el teléfono móvil está devorando a todas las tecnologías. Ya ha devorado, como mencionábamos antes, está devorando a las tarjetas de crédito, ¿no? Ha devorado a los ordenadores. El último anuncio que me ha llevado a casa
jefa de Apple, dice, esto es más que un ordenador, o sea, más que un ordenador, y seguro. Entonces yo me quejaría diciendo, sí, pero todavía no puedo oler a través de su teléfono móvil, ¿no? Le diría, no a Steve Jobs, porque ya falleció, pero bueno, a mí me gustaría, porque yo, en fin, en las relaciones corteses, pues eso de enviarse flores, bueno, en fin, no voy a entrar, no voy a seguir por este circuito porque me queda poco tiempo. Entonces, las innovaciones, por lo tanto, han sido tradicionalmente tecnológicas. Aquí hay una cuestión muy importante a mencionar, Schumpeter. Hay que leerse a Schumpeter, que es el gran teórico de la innovación. Entonces, Schumpeter dice siempre, y es condición sine qua non, si se ve el mundo desde la perspectiva de los estudios de innovación a los que yo me dedico, es que la innovación es creativa, sin duda, pero siempre también es destructiva. Esto sí es un pensador, o sea, digamos, es un tipo serio, o sea, digamos, fiable. Pues claro, esto de la innovación como la solución de todos los males del mundo, no, la innovación genera males, y genera muchos males, genera bienes, faltaría más, pero que genera males es que si no, no sería destructiva. Y aquí mismo se ha mencionado que todas estas innovaciones tecnológicas han destruido, pues desde la propia prensa española está ya prácticamente liquidada. De la industria del libro, vamos, queda pues lo que queda de la Armada Invencible aproximadamente, ¿no? O sea, que no. Entonces quiero decir con ello que cuando se habla de innovación y se mira todo este mundo, esto es un filósofo, o sea, los filósofos que somos así, somos un incordio, o sea que, entonces, es que vemos los males, no solo los bienes, entonces, y por lo tanto yo aconsejo, esto es Popper, lo que estoy diciendo es Popper, o sea, es decir, hay que analizar siempre las cosas por la vía negativa, que es por donde más se aprende, o sea, la innovación surge siempre por la vía negativa, o sea, y innova aquel que está en condiciones de necesidad y a punto de perecer, o sea, innova la empresa que está en riesgo de desaparición. Entonces, digamos, por sobrevivir hace lo que sea. O sea, bien. Entonces, dicho esto, que es muy interesante a tener en cuenta, termino ya diciendo que a mí me interesa una modalidad de innovación de las muchas que podría hablar, una cita a Chesbrough, innovación abierta. Todo el mundo habla de innovación abierta. Nadie ha leído el libro de Chesbrough. O sea, nadie. Yo creo que, bueno, Chesbrough sí, y su editor, ¿no? Pero después, a continuación, como ya ha sido el marketing Chesbrough es total, entonces ya con citar a Chesbrough y poner Chesbrough 2003, pues ya está. O sea, y uno queda como un caballero y ya como un académico serio. O sea, que ha citado. No ha citado nada. La primera frase del libro de Chesbrough, la primera, que yo cito en mi último libro, Innovation and Values, que es del año 2014, en inglés, está publicado en Estados Unidos, la gran mayoría de las innovaciones fracasan. Este es otro pensador serio, o sea, porque empieza diciendo la verdad. O sea, es decir, que la mayor parte de las empresas fracasan, como bien sabes, o sea, y la mayor parte de las innovaciones también. Manuel Castells, que es otro pensador serio, cuyo yo aconsejo encarecidamente la lectura del libro Comunicación y Poder de Manuel Castells. Está en Alianza Editorial, año 2009. Mucho mejor, el libro de la Sociedad de la Información fue extraordinario, pero el de Comunicación y Poder, impresionante. Solo son 800 páginas, solo son 800 páginas, y ahí sí aconsejo lectura desde el principio al final. O sea, lectura es como si volvierais al pasado, o sea, por una vez os ponéis en el papel de vuestros padres o de vuestros abuelos, ¿no? Y leéis una cosa desde el principio hasta el final, digamos, frase tras frase y párrafo tras párrafo, ¿no? Entonces, Manuel Castells, no en ese libro, pero en unas declaraciones decía que el 90% de las innovaciones fracasan. Y esto, y ponía como ejemplo a los Estados Unidos de América, precisamente, decía, cuando uno se presenta como innovador y tiene un proyecto innovador en Estados Unidos, le piden el currículum, claro, cómo no. Pero entonces una de las cosas que le piden en el currículum, las empresas de capital riesgo, claro está, que son las serias, o sea, los que de verdad fomentan la innovación,
dice, ¿usted cuántas veces ha fracasado? ¿Cuántos proyectos innovadores ha tenido y cuántos fracasos ha tenido en sus proyectos innovadores? Esto en España, todo el mundo esconderíamos nuestras vergüenzas. O sea, entonces allí, si no hay ningún fracaso, entonces al cesto de los papeles directamente, o sea, ya el evaluador no sigue. Y si no has fracasado 5, 6, 7, 8 veces, no pasa siquiera al siguiente estadio de la evaluación, ¿no? Entonces yo aconsejo a quienes tenéis autoridad en cuestiones de política científica, que este criterio, cuando ahora se habla en España de la estrategia nacional, estatal, ahora se llama, no, perdón, estatal antes, ahora es nacional, de investigación e innovación. Pero no creo que se haya puesto esto como criterio de evaluación. Ver en innovación, no estoy hablando de investigación científica, que ese es otro tema, pero en innovación, número de fracasos que ha tenido usted en proyectos de innovación, ¿no? Y si no tiene usted 10 como mínimo, pues lo lamento, o sea, fracase usted más. O sea, esto sería un cambio realmente importante. Bueno, y por último, termino, innovación social. Entonces la innovación social es el nuevo paradigma en estudios de innovación. Eso no quiere decir que la innovación tecnológica haya desaparecido, en absoluto. O sea, la innovación tecnológica sigue siendo potentísima, pero ahora ocurre que también surge otra modalidad de innovación, que en concreto en la Unión Europea la promueve y muy mucho. O sea, nosotros nos dedicamos a esto profesionalmente, nosotros ya solo vivimos de proyectos europeos, o sea, de innovación social todos ellos, o de innovación en el sector cultural y creativo. Bien, en nosotros me refiero a Sinergia, un instituto, una de los emprendimientos, digamos, últimos, que salió en el 2011, ya llevamos 3 años y no va mal. Bien, entonces, diríamos, la innovación social, en el caso de las TIC, yo diría, y este es el mensaje clave que está muy argumentado en mi texto, o sea, introducir ese término, usuarios. Entonces, y con eso hacéis la lectura transversal, o sea, y con eso ya os habéis enterado de sobra, o sea, sin leeros el texto de principio a fin, usuarios o usuarias, y por lo tanto, esta es la innovación relevante. O sea, la que tiene de verdad futuro. O sea, hasta ahora se ha vivido de la innovación basada en la I+D, en la ciencia y la tecnología. Esa innovación va a seguir operando, faltaría más, la I+D sigue siendo un factor de innovación, pero la gran novedad, o sea, la gran novedad es la incorporación de los usuarios, de los clientes, de los consumidores. Yo prefiero el término usuario, y entonces la innovación de usuarios, esto... Von Hippel, en el año 1988, von Hippel es un señor catedrático del MIT, ya lo era entonces, ¿no? Y nadie le hizo ni caso, y él demostró empíricamente, con datos empíricos, que efectivamente la innovación en muchos sectores económicos surge de los usuarios. Y luego ya... cambió efectivamente los procesos de innovación. En el 2005 publicó un libro que es el que a mí me animó a dedicarme a los estudios de innovación, que se llama Democratizing Innovation, democratizando la innovación, en donde efectivamente insiste en su tesis, pero ahora ya con muchos más argumentos. Son los usuarios quienes innovan, y bueno, pues para mí ese es el futuro. Ese es el futuro. ¿Por qué? Razonando, y con esto ya termino para iniciar el debate en realidad, porque el conocimiento, en el ámbito que estamos hablando de las TIC, lo tenéis los usuarios. Esta es la clave, Y esto las empresas lo saben perfectamente bien. O sea, y precisamente por eso, este es el éxito de Facebook, este es el éxito de Twitter, este es el éxito de Google, etcétera, etcétera. Ofrecen servicios gratis, como se ha dicho, se ha citado. Si le ofrecen a usted un servicio gratis, es que el producto es usted, naturalmente. Yo el Google lo uso gratis. ¿Por qué? Porque el producto soy yo, claro, naturalmente. O sea, Google... no solo tiene en la nube, como dicen, la nube no hay tal nube, o sea, nubes tenemos en el norte, ahí sí que hay nubes auténticas, ¿no? O sea, ayer me cayó un chaparrón en Bilbao impresionante, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? Entonces, esto de la nube no hay tal cosa, las nubes son, y Telefónica también tiene su nube, no cabe la menor duda, ¿no? Pero son enormes ordenadores, costosísimos energéticamente, que por suerte, por la ley de Moore, van menguando de tamaño, o sea, y eso es una gran ventaja, o sea que, pero bueno, en cualquier caso, en donde de verdad se concentra el poder. Bacon dijo en el siglo XV o XVI, me parece, que information is power, knowledge is power, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces muchos autores han dicho que la información es poder. Hoy en día los datos son poder.
O sea, los datos son poder. Y entonces, la propuesta, Javier, ¿cuál es la ley? Has dicho muy bien. Digo para que te la pienses para el diálogo ulterior, porque te la voy a hacer, pero no quiero que me respondas de manera improvisada. Efectivamente, la ley de Moore se refiere a los transistores y a otros artefactos también, ¿no? A hardware, ¿no? Sí, bueno, pero eso los transistores, realmente a los transistores solo. Eso es. Porque luego eso, al poner más juntos, aumenta la capacidad de Luego has mencionado la de Metcalfe, las conexiones. Entonces, hay estudios, me interesa mucho la cuestión, hay estudios sobre el nivel de crecimiento exponencial, por supuesto, de los datos. Bueno, estudios empíricos. Bueno, yo creo que hay, sobre todo lo que hay es estudios de las medidas de los datos que se están produciendo, que crecen, pues yo diría casi como mínimo como producto de las dos leyes. Probablemente eso desbordan a la ley de Moore. Esta es mi hipótesis, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, es decir, que, claro, los datos, efectivamente, era la prioridad mayor, José Antonio, o sea, y por lo tanto, los Big Data, o sea, en este momento es el gran negocio, o sea, esa es la materia prima, no ya la información, ni el conocimiento, se trata efectivamente a partir de los datos de generar conocimiento, de generar información primero. Pondré el ejemplo de Panamá, o sea, acaba de suceder lo de Panamá. O sea, el seísmo ha sido importante, seísmo político, económico, en el sector deportivo, en lugares centrales, ¿no? Esto es información, es gestión de la información. Esto es un bombazo en el sentido fuerte del término, un bombazo informativo, ¿no? Con consecuencias múltiples y sistémicas, ¿no? Eso es información, ¿no? Entonces, ahora para eso hay que disponer de unos datos, y entonces, digamos, por lo tanto, el acceso, el control, el dominio de los datos, este es el futuro, este es el gran negocio en el cual está, desde luego, el nuevo presidente de Telefónica, sin duda, y cualquier gran empresa de estas. Yo cuando era más joven llamaba los señores del aire y ahora los llamo simplemente los señores de las nubes, o sea, de que no hay una sola nube, cada cual, Telefónica incluido, tiene su nube y esa es la gran factoría de conocimiento a partir de los datos y de la información, ¿no? Entonces, esto es así es un poco como yo veo el desarrollo y el futuro y el desafío también de las tecnologías de la información, y muchísimas gracias por su atención.